Claro, es que yo esto sí que no lo he preparado ni... Que te presenten los invitados. Que me presenten los invitados, es verdad, no estaría mal, que presentaran los invitados. Estaría bien. Bienvenidos al podcast de Jonathan. Ahora vamos a hablar con Madalena Miralles, abogada y directora de Academia Serpol. Sí. Ni siquiera tiene nombre todavía el podcast, pero bueno. CEO de Borja. Bueno, nosotros nos conocemos, pero Correcto, hace unos para años. la gente que no me conoce, bueno, mi nombre es Jonathan y me dedico al entrenamiento personal y al entrenamiento grupal. Evidentemente, junto contigo estamos en Serpol y también hago la preparación de los opositores de la manera Correcto. física. Así que hoy nos hemos reunido aquí un poco para charlar y que me contaras más a fondo cómo es la academia, quién eres, en qué consiste todas las secciones de la academia, por qué decidiste meterte en esta locura de preparar a opositores y demás. Y nada, me gustaría que te presentaras. Bueno, me llamo Magdalena Miralles, abogada de profesión, en teoría, aunque actualmente soy más docente de pasión, ¿no? Yo, bueno, terminé la carrera universitaria, la carrera de Derecho en su momento, y la realidad es que yo quería ser profesora. Pero en ese momento, pues por el tema de los programas de estudio, había cambios y demás. La cuestión es que si yo quería ser profesora en la universidad, aquello era un jaleo imposible. Y me tenía que poner a trabajar, aquello no me venía bien, y opté pues por la vía de la abogacía. Y ya me metí a hacer un máster, me puse a trabajar en un despacho, luego en otro, aprendí el ejercicio de la abogacía, pero nunca dejé aparcada la parte de la docencia a través de los becarios que empezaban. Si venía alguien a formarse, pues normalmente pues me lo pasaban a mí y yo me encargaba pues un poco de ayudarles y orientarles. Siempre que empezaba alguien nuevo, pues también me sentaba con ellos a explicar las cosas. Y era lo que realmente me gustaba y me motivaba. Sí que es verdad que, bueno, que a través de la abogacía, sobre todo la parte de los juicios, toda esa preparación, una exposición de los hechos y demás, pues formaba un poco parte, y ahí sí que aprendí bastante toda la parte de oratoria. Pero bueno, la cosa es que en el 2016 ya me pongo por mi cuenta en la abogacía y bueno, pues como todo negocio que empieza, al principio es tirando a precario, ¿no? Entonces no cobraba ni el mínimo interprofesional, aquello era un desastre. Y bueno, por circunstancias de la vida, en un momento determinado de un poco de crisis, necesité pues más ingresos y pensé, ¿qué se me da bien hacer? Hablar. Hablar y soltar el rollo se me da estupendo. Dije, bueno, pues vamos a probar suerte, y empecé a enviar una serie de currículums y me contrataron en otra academia y en Academia Serpol. Empecé a dar clases, gracias a los anteriores dueños que confiaron en mí. Todavía no sé ni por qué, la verdad, sé que les caí en gracia. Y empecé a dar clases. Y pues me dieron un tema, y luego otro tema, y luego otro tema, y así sucesivamente, y venga, y empecé a dar más clases y más clases y más clases, hasta el año 2020, que a raíz de una serie de circunstancias personales me comentan si me interesa adquirir la academia, y efectivamente así lo hice, y desde entonces pues soy la directora desde el 2020, con todo lo que supuso del COVID y tal, y bueno, aquí estamos intentando todos los días crecer y crecer y crecer, y a ti te conocí en el 2021, así más exactos, a través de nuestra querida amiga C.M. C.M. Aquí guardamos mucho la confidencialidad de la gente. Exacto. Bueno, la verdad que es súper interesante porque en el COVID fue un antes y un después para mucha gente, y al final Horrible. a nivel casi que profesional también para ti, ¿no? Porque hacerte con la academia en ese momento, ¿cómo lo afrontaste en ese momento? Porque claro, o sea, estamos en un periodo de locura absoluta como fue el COVID en todos los aspectos, y de repente te metes en un negocio que, aunque lo conocieras como profesora, pero quizás no como gestora del negocio. Eso es. ¿Qué fue lo más complicado que te supuso en ese periodo de adquirir Serpol en el momento del COVID y gestionarlo hasta el punto en el que estás ahora? Para mí lo peor fue el tema del número de personas que podía haber en un espacio, porque cada semana iba cambiando, o sea, el aforo.
Sí. Una semana eran máximo 6 personas, en la siguiente era máximo 15, luego el siguiente era máximo tal. Entonces, de repente nos volvían a cerrar, luego podíamos volver a salir y tenía que estar súper pendiente de toda la normativa que iba cambiando semanalmente, reorganizar los grupos y las clases para dar un servicio adecuado que se merecían los alumnos, evidentemente, controlar el importe de las cuotas y gastos y demás que pudiera suponer, teniendo en cuenta que yo estaba aprendiendo a llevar el negocio porque acababa de entrar, hacía cuestión de muy pocos meses que yo estaba allí. Y para mí eso fue lo peor. Hasta que después de las Navidades ya la cosa se estabilizó un poco y ya pudimos empezar a tener unas clases con un aforo bien, para mí fue horrible. Horrible, y aparte que mucha gente se desmotivó, normal, Claro. porque ahora hay clase presencial, ahora online, la online quizá ellos mismos en sus trabajos, ahora ven a este horario, ahora ven a este otro, no se podían organizar bien, yo intentaba que todo fuera lo más sencillo para los alumnos, pero hacía lo que entraba dentro de la legalidad, había cosas que ya no dependían de mí. Y claro, a gente que quizá se desmotivó y ya quizá quiso pasar al curso siguiente o incluso decidió seguir online por su cuenta, pero de otra manera. Bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero en el 2021 yo estuve a esto de cerrar. Claro. Estuve al borde de cerrar porque realmente era una situación imposible de mantener. Fue a costa de muchos meses yo estar sin apenas cobrar nada, me quité prácticamente la nómina a mínimos, lo invertí todo en mejoras, en que los alumnos estuvieran contentos, en que el servicio fuera adecuado para ellos y a fuerza de insistir y trabajar 1000 horas, porque no sé cuántas horas trabajaba por entonces, conseguimos remontarlo. Y también tuve la ayuda ese verano de mi hermano, al que siempre le estaré muy agradecida porque fue el que me dio la fuerza de tirar hacia adelante ese verano. Y ese septiembre tuvimos un récord de matriculaciones y ya remontamos. Y a partir del 2022 ya para arriba, para arriba, para arriba, y siempre hemos ido ya para arriba a partir de entonces. Pero ese verano no se lo deseo a nadie. O sea, yo lloraba todos los días. Yo lloraba porque para mí era un sueño estar allí. O sea, ya no era por el hecho de fracasar. O sea, eso al final, pues los fracasos vienen con la vida. Y si intentas cosas, te pueden ir bien o te pueden ir mal. Pero para mí era un sueño estar ahí. Estar dirigiendo a alumnos que, gracias a nuestra gestión y a nuestros conocimientos, llegarían a conseguir su plaza, que conseguirían su sueño. O sea, mi sueño era que consiguieran su sueño. Claro. Entonces, para mí eso era horrible, tener que cerrar las puertas después de tantos años en un centro con el prestigio que se habían ganado los anteriores dueños y el trabajo inmenso que habían hecho, la cantidad de gente que había confiado en Academia Serpol, para mí era pues horroroso. Y poderlo remontar, yo creo que es, aparte de mi hijo, de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida, sinceramente. Y que a día de hoy la gente confíe en nosotros y que consigan su plaza y estén contentos y tener esa relación de confianza que tengo con ellos o que intento tener, para mí es lo mejor. Por eso digo que soy abogada en teoría, pero de pasión docente es la verdad, o sea, esa es la realidad. Y es genial. Me gusta mucho una frase que has dicho porque al final que tu sueño fuera poder sacar adelante la academia y estar allí. Sí. Yo creo mucho de que cuando nosotros tenemos un sueño, sin darnos cuenta, lo vamos transmitiendo minuto tras minuto, día tras día, a lo largo de nuestra vida. Eso sí. Y creo de que eso al final la gente también lo percibe. Claro, y yo creo de que ahí a lo mejor puede estar mucho la diferencia, que era lo que te quería preguntar, en el sentido de academias online versus academias presenciales. Porque claro, Serpol, aunque tenga una parte online, su parte fuerte obviamente es la parte presencial, es el trato con el alumno y demás. ¿Cómo te llenas de fuerza para gestionar esa parte que hoy en día todo el mundo lo quiere las cosas ya? Aprovecho esta efusividad que tengo para prepararme una oposición, pero entonces cojo otras academias online de las que me han dicho, pero claro, no tienen ese trato tan personalizado como lo tiene Serpol.
Sí, es con mucha conciencia de que es un modelo diferente. Es decir, yo no creo que la modalidad online como tal esté mal siempre y cuando sea para ti, siempre y cuando a ti te funcione. Pero creo que la academia presencial tiene toda una serie de ventajas para el alumno que, por razones evidentes, la online no puede tener, pero no porque no funcione, sino porque es una modalidad diferente. Es decir, si tú, por ejemplo, eres una persona con muchísima fuerza de voluntad en el sentido de que te sabes organizar, que sabes programarte todo súper bien, que te sabes poner unos horarios, que ya sabes técnicas de estudio, que sabes estrategia de examen, que quizá tienes, no lo sé, pues la carrera de Derecho y por tanto ya tienes muchos conocimientos jurídicos, o que incluso te has preparado otra oposición. A veces nos ha sucedido que ha venido un opositor que venía de prepararse otra oposición, o que incluso ya la tienes. Hemos tenido gente con plaza que luego se ha presentado con nosotros a policía. Pues puedes tener unas circunstancias en las que pues no necesites quizá el ambiente de la academia presencial y quizá te pueda funcionar y entonces es fantástico. Ahora, la realidad es que al menos desde mi punto de vista, si tú vas a empezar desde cero o has empezado un poco por tu cuenta pero vas un poco perdido, una academia presencial te da una seguridad y un acompañamiento que en la online, por definición, es muy complicado. No te diré imposible, pero sí desde luego muy complicado. Porque al final, en la academia presencial, nosotros vemos al alumno entrar por la puerta y después de ya tantos años, cuando el alumno entra por la puerta, yo ya le veo la cara y yo veo si ese día viene contento, si viene triste, si viene nervioso, y no me hace falta conocerlo a fondo ni estar en su casa, yo ya se lo veo. Y cuando hacemos un examen, yo veo la cara que pone cuando sale la nota, si reacciona de una manera, si reacciona de la otra. Me siento con ellos a analizar, a ver, ¿cuántas has respondido? ¿Cuántas has dejado en blanco? ¿Cuántas te has equivocado? ¿Por qué te has equivocado? Es un análisis muy detallado que solamente puedes hacer en ese instante, cuando tú te sientas justo después de hacer el examen, ¿no? Y si ves a un alumno que de repente se bloquea, tú le dices, vale, vamos a parar aquí, vamos a continuar con la clase, pero luego nos vamos al despacho y hablamos. Estas cosas, para mí, son las ventajas de una academia presencial. Porque tú vienes a clase y tienes a alguien que se preocupa por ti y te ve la cara y te lleva aparte y te personaliza. Yo lo que digo siempre es que les hago la foto. Cuando están delante de mí, ay, es que Madalena, te quería comentar, me pasa esto. Yo les empiezo a hacer una serie de preguntas, les hago la foto y en ese instante les digo, vale, creo que te debe pasar esto, 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 esto. A veces acierto, a veces no, obviamente. Luego ellos me van orientando y al final les digo, pues mira, yo en tu situación haría esto, pruébalo y en 15 días volvemos a hablar. Bueno, pues esto es al final es la academia presencial. Tiene estas cosas. Claro. Entras, tienes un problema, pues pasas por recepción, hablas con Ana y te soluciona el problema que tengas. Incluso nos ha pasado a veces alumnos que han tenido un problema económico grave y nos han dicho, mira, es que este mes no voy a poder venir porque he tenido este problema económico. Nos hemos sentado a hablar con ese alumno y le hemos dicho, a ver, tú eres un alumno 10, lo estás haciendo súper bien, estás a 3 meses de la oposición, no puedes estar un mes desconectando la oposición. Lo de este mes ya lo pagarás, no te preocupes, ven a clase y que este mes puedes pagar 20 euros, pagas 20 euros, el mes que viene ya veremos, ya lo arreglaremos. Y bueno, yo creo que son cosas que ya no solamente por el tema presencial, sino también por el trato humano y familiar que intentamos dar. Y creo que con una presencial ese trato humano y familiar es más sencillo, esa conexión es más sencilla si ellos tienen esa posibilidad de venir y que eso sea casa. Por tanto, para mí la presencialidad tiene la ventaja de que si el alumno quiere, esa es su casa. Y al final uno, cuando hablamos de casa, siempre hablamos de un lugar de confianza. Claro. Y ese lugar de confianza evidentemente se genera cuando se pone mucho corazón en lo que uno hace. Efectivamente. Y aquí volvemos como al inicio de la conversación de que porque tú quieres estar ahí y es tu sueño. Y eso al final es verdad que el alumno lo transmite. Ahora yo voy a barrer un poco hacia mi casa por la parte que
que yo tengo de preparación física de los opositores y creo que está muy guay la coordinación que tenemos, tanto en la parte teórica de academia física a donde van, como en la parte presencial también de la parte de las pruebas que tienen que hacer, ¿no? Como policías o como guardias. Correcto. Y pasa lo mismo, a veces vienen al entreno y están ahí como con algún problema que les ronda la cabeza y poder tener la capacidad de poder hablar con ellos y demás, que se sientan en un espacio de confianza, es verdad que al final está guay que se sientan como en su casa. Exacto. Y hay muchas veces que siempre digo de que un negocio deja de funcionar cuando uno pierde la ilusión y solo mira los números. Es verdad. Porque al final cuando ves a las personas como números y como rentabilidades y no como personas individuales que pueden tener algún tipo de problema, como bien has dicho, puede ser de que alguien tenga algún momento económico un poco ahí delicado y darle la opción de que lo pueda pagar un poco más adelante o lo que sea, crea un valor humano muy, sí, muy o adaptaciones a algunas cosas, por ejemplo, yo que sé, hemos tenido, bueno, pues hay un examen programado, ay, es que no puedo venir, no te preocupes, están las aulas disponibles durante estas horas, vente cuando quieras, haces el examen, anota las preguntas que tengas dudas, o haces una foto, pasas un email a la directora y hará una tutoría contigo. Pues estas cosas al final son las que marcan la diferencia, desde mi punto de vista al menos. Bueno, es genial. Actualmente Serpol tiene Policía Nacional y Guardia Civil. Y bombero. Y bombero, perdón. Policía Nacional, Guardia Civil y bombero. Entonces, ¿qué es lo siguiente a lo que aspira Serpol? Vale. Lo siguiente que lo que aspira Serpol son 2 cosas y media. Me voy a poner cómodo. A ver, la primera cosa a la que aspiramos y que está previsto que empecemos a partir de septiembre es la policía local. Es una evolución natural. Al final nosotros con Guardia Civil, Policía Nacional, Bombero, es una evolución necesaria casi, porque hemos abarcado la parte policial, Policía Nacional, Guardia Civil, hemos abarcado la normativa de carácter local a través de los bomberos, luego ya lo siguiente es policía local. Y además ahora la verdad es que vienen unos años de muchas convocatorias, de muchas plazas que son muy interesantes y que creemos que pueden ser muy atractivas para los jóvenes de Mallorca que quieran apuntarse y que quieran optar. Además es verdad que en los últimos años hemos recibido muchas llamadas de gente interesada en policía local, pero en ese momento por logística no nos lo podíamos permitir, no lo podíamos organizar, pero ahora a partir de septiembre sí que vamos a poder, gracias a un gran cambio que estamos en proceso, pero nos lo vamos a poder permitir y de hecho ya tenemos el curso organizado y falta pues acabar de ultimar 4 detalles, pero ya estamos a pleno rendimiento para en septiembre poder empezar con policía local. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque no sabía si en algún momento podría llegar a hacerlo. Yo veía que había esa necesidad, que había esa petición por la gente que nos llamaba y cuando les decía, no, local no damos, me daba una rabia que me moría, porque decía, jolines, es que al final es lo que nos falta para acabar de cerrar el círculo. Y no podíamos, no se podía y lo que tampoco hay que hacer es meterse en proyectos que luego vayan a ser un fiasco. Porque bueno, además hay pues, centros pues muy buenos, que lo hacen muy bien, que preparan con mucha profesionalidad y lo que no quería hacer era abrir un proyecto por abrir, solamente por meterme en algo nuevo y que fuera un tremendo fiasco. Porque sinceramente, por hacer algo mal, pues uno no lo hace, ¿no? O al menos es mi filosofía. Y esa es lo que vamos a empezar en septiembre. Pero además, en octubre empezamos el que para mí es un proyecto muy ilusionante, que hace tiempo que tengo en la cabeza, que a veces estaba trabajando, para que tengas una idea, a veces estaba trabajando y tenía que parar de trabajar, coger papel y boli y ponerme a escribir, porque me venían ideas. Y anotar ideas. Y era como, ay, pues esto lo tenemos que hacer así, porque esto es chulísimo. Y estaba yo, pero motivadísima, hablando sola, y me giraba, porque trabajo con mi marido justo pegado, me giraba y le decía, ay, José Ignacio, porque no sé qué, porque me miraba y diciendo, esta tía, ¿qué se ha tomado? Me decía, ¿cuántos cafés te has tomado? Digo, no me acuerdo. Y empezaba a escribir y hacía cuadros y borradores y yo qué sé. Y es que me hace un montón de ilusión, porque es como el proyecto
que es una evolución de la Policía Nacional, ¿no? Bueno, vamos a mantener el sistema de academia como tal, pero vamos a hacer un grupo aparte que le hemos llamado Escuela de Policía, y la razón de ese nombre es porque será pues como ir al colegio, ¿no? Clases de lunes a sábado, obligatorio exámenes los viernes, un montón de horas, un seguimiento, asistencia obligatoria, muy importante, solamente de manera presencial, no hay online. Esos exámenes se tienen que aprobar, si no hay recuperación, si no se van recuperando los exámenes, aviso de este programa es muy exigente, hay que ponerse las pilas, pues tutorías, todo como muy intenso, como si fuera una simulación de estar en Ávila, ¿no? Un simulacro de Ávila, pero durante 12 meses, de modo que el alumno optimice al máximo todas sus posibilidades de poder sacar la oposición a la primera. Y por esa razón es una formación que es para gente que se dedique en exclusiva a la oposición. ¿Esto quiere decir que la academia es un mal sistema? Ni mucho menos. Simplemente, como decíamos antes con las online, es otro sistema. El de academia es mucho más flexible. Hay una serie de clases, hay turnos de mañana, hay turnos de tarde, hay rotatorio. Tú puedes verlo en directo, online, puedes verlo presencial, puedes verlo en diferido, los exámenes los puedes hacer en otro momento, y es perfecto para la gente que necesita compaginarlo pues, con trabajo, con cuestiones familiares, porque vive lejos, pues por la razón que sea. Sí. Y va genial para aquella gente que quiera una modalidad más flexible, con el trato cercano, mismas prestaciones, pero organizadas de otra manera. Este sistema son esas prestaciones, pero con una presión extra hacia el alumno, con unos objetivos de calificaciones y de resultados muy exigentes, incluso con informes de rendimiento mensuales que les haríamos llegar para que cada alumno sea consciente de si está mejorando o no está mejorando, si lo está haciendo bien, si no, y demás. Entonces, yo llevaba con esto en la cabeza, pero nos pasaba un poco como con la local, no había manera de poderlo hacer, y a partir de octubre lo vamos a poder hacer. ¿Octubre por qué? Pues porque se necesita el bachiller, hay gente que va a hacer la EBAU y gente que quizás tendrá recuperaciones y necesitarán pues un poco ese tiempo para procesar, un margen, exacto, para procesar, para decidir, para apuntarse y tal. Entonces empezaremos en octubre, será de octubre hasta fecha de examen. Y luego el tercero, que es un poco la coletilla, que no es exactamente un programa como el que hemos dicho, pero también es que haremos charlas mensuales de técnicas de estudio, estrategia de examen, con una plantilla individualizada que rellenará cada alumno, y ayudaremos a cada persona a elaborar su programación didáctica. Los que son alumnos de SERPOL, eso ya lo van a tener directamente como alumnos. Estos son charlas para gente que no sean alumnos nuestros, que se estén preparando, imagínate, para la seguridad social, para auxiliar de la Administración General del Estado, pues para lo que sea, que necesiten ayuda en cómo estudio, cómo me organizo, cómo hago los repasos, cómo afronto el examen, pues cuestiones que nosotros a nuestros alumnos de SERPOL en el día a día ya les estamos transmitiendo. Eso empezará un poquito más adelante, pero la idea es que también implementarlo a partir de finales de 2026, principios de 2027. Así que os podéis imaginar el verano que me viene de delante. Bueno, es genial, porque al final cuando hay un programa tan ambicioso hay mucho trabajo detrás, y es un trabajo al final que hecho con gusto. Sí. Evidentemente se hacen proyectos que son de calidad, ¿no? Correcto. Como lo de... Si mi marido no me pide el divorcio, todo bien. Bueno, esperemos que no, que sea para ir a mejor. Lo de Escuela de Policía, o sea, me parece un proyectazo en el sentido de que no se hace en todos los lugares, no. Obviamente. Hay sitios así como muy exclusivos, en plan en Ávila, en Madrid, el otro día me hablaron en Valladolid, creo que había uno, algo así. Me suena, es que claro, a raíz de explicarlo me han dicho, yo te juro que jamás miré ninguno de esos programas. Te lo juro. No, y yo conociéndote te creo. No lo miré. O sea, me vino a la mente la idea y de repente, o sea, es que me hubiera pillado en la ducha, hubiera salido corriendo en la ducha para apuntarlos, es que estoy así de tarada. Pero, luego a posteriori me han dicho, sí, esto está, aquí no lo hacen, pero aquí, allí, allá, y yo, ok, vale, pues ni idea. Sí, o sea, me parece un proyectazo, porque al final poder tener la capacidad de hacer una dedicación exclusiva y con unos controles semanales, incluso informes mensuales y demás de rendimiento, creo que la gente como que puede
atajar mucho al punto donde va fallando Eso es. y demás. O sea que octubre se viene fuerte, entonces. Se viene fuerte, correcto. Claro, la realidad es que hay mucha gente que cuando opta por la modalidad academia y más flexible es porque pues están trabajando y saben que bueno, que si no se lo sacan a la primera, se lo sacan a la segunda. Por esa razón es más flexible, para que la gente pueda fijar sus objetivos. Escuela de policía, el objetivo es a la primera. O sea, no nos planteamos otra alternativa. Claro. Es a la primera o a la primera. No, es que si no va bien el año siguiente. No, eso fuera de tu cabeza. Eso no se puede decir. Yeah. No se puede pensar. Te voy a controlar los pensamientos. O sea, eso no se puede pensar. Sí. De hecho, la idea también es hacer un acompañamiento de la parte también emocional, de la gestión de la frustración. ¿Por qué? Pues porque ser opositor supone también un recorrido emocional bastante heavy. Sí. Mucha renuncia, Sí, mucho compromiso, un cambio muy grande de mentalidad. Los jovencitos que nos vienen con 18 19 años no están acostumbrados a estudiar esas cantidades de material. Vienen de estudiar y hacer un examen de 6 7 temas y lo más heavy a lo que se han podido presentar es a la EBAU, que no es que sea fácil, pero bueno, pero claro, les viene la oposición y de repente, ¿pero qué es esto? ¿Qué es este tocho? Bueno, pues todo esto hay que trabajarlo. Sí, yo quizás que soy bastante más radical en mi mensaje que tú con respecto a los opositores, sobre todo cuando empezamos el curso y viene a la pista el primer día y siempre le doy ahí como la bienvenida, y hay una cosa que siempre les digo y luego me lo recuerdan ellos, que es en plan, la vida del opositor no es para nada fácil. No. Y en esto de que no es fácil conlleva de que va a llegar un momento en el que tu familia te va a preguntar si estás bien o estás mal, porque a lo mejor te pasas muchísimo tiempo estudiando, ya sea en tu habitación, en la biblioteca, donde sea. Exacto. Pero llega un momento en el que te vas aislando y eso tener que compaginarlo a nivel familiar, a nivel pareja, si tienes, a nivel amigos, porque claro, llega verano y es en plan, vente a la playa, vente a no sé qué, y tener que decir que no. Exacto. Entonces es muy complicado y a ellos se lo digo mucho, le digo, o sea, la vida del opositor es un rollazo, por no decir otra palabra, exacto. en el sentido de que que... es normal, porque es que además tienen esa edad. Sí, o sea, sí. están en la edad de hacerlo. Completamente. Es que cuando tienes 23 años, tú lo que quieres es irte a la playa, es que es normal. Sí. O sea, tienen que ir en contra de su naturaleza. Tienen que hacer algo que no es lo que su cuerpo les está pidiendo. Y es muy duro luchar contra eso. Sí. Otra cosa es que me lo digan a mí, que tengo 39 años, y me digan, quédate en casa. Y yo, perfecto, genial, aquí me quedo. Sí, y a eso siempre le añado, digo yo. Y luego pensar de que con el tema del deporte hay que comprarse una zapatilla, hay que ir al fisio. Entonces, la vida del opositor ya no es solo difícil a nivel de gestión emocional y demás, sino de que además es una vida de hacerte aún más pobre. Con esa edad, porque tiene que pagar una academia, tiene que pagar no sé qué, que si la zapatilla, el fisio por sobrecarga. Y al final es verdad que un acompañamiento emocional lo he hecho todo en esta preparación. Sí. O sea, y creo de que una de las partes fuertes que hay en Ser Poli, que tenemos en la academia, es al final ese acompañamiento emocional, que me ha flipado tu frase, que es como... se sienten en casa. Exacto, es que y están ahí. O sea, sí, desde luego es mi objetivo. O sea, yo no... O sea, intento no ser invasiva con los alumnos. Intento darles la opción de que si quieren, estoy a su disposición. O sea, lo que sí que me gustaría que quedase claro es que no quiere decir que si vengan a la academia, de repente yo vaya a avasallarles o preguntarles o meterme en su vida, ni mucho menos. La idea es... si tú quieres hablar conmigo, mi puerta siempre está abierta. Claro. Si tú necesitas mi ayuda, haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Por ejemplo, a veces nos viene un alumno, ostras, es que el inglés es que no hay manera, no te preocupes. A ver, ¿en qué fallas? ¿Qué necesitas? ¿Qué disponibilidad tienes? Voy a intentar buscarte un profesor de apoyo para que puedas ir. O mira, tenemos este libro, mira, te lo presto y utilízalo a ver qué tal te va. Cosas así, al final, pero siempre doy un poco ese margen. Y yo tengo tendencia a ser bastante cuidadora, a ser bastante mamá, pero siempre respetándoles, y creo que la manera de respetarles es confiando en sus capacidades. Siempre les digo, vosotros sois súper capaces, pero os lo tenéis que creer. Claro. Y yo creo en vosotros. Y sé que lo podéis hacer, ¿no? Y al final yo creo que esa también es un poco la clave, sentir que confían en ti de manera genuina. Y de hecho les digo, ojalá el año que viene estés aquí.
Sí, yo también se lo digo siempre. Claro. Y, o sea, la idea es que nos conozcamos solo un año. Exacto. No quiero verte más, pero... Exacto. Y siempre les digo, les hago la coña y digo, mira que bien me sale a cuenta que estáis otro año aquí. Y venga a pagar, y venga a pagar, y venga a pagar. Y digo, pero es que yo no quiero. Claro. Digo, yo no quiero hacerme rica a tu costa. De hecho, si vieran los números se darían cuenta de que no soy rica para nada. Que cobramos lo estrictamente necesario con Para la que se dé el inflación servicio. y para que se dé un servicio de calidad y correcto y justo y tal y como tiene que ser. Claro. Porque, claro, si no, y evidentemente, pues tener un centro presencial también es mucho más costoso. Claro, muchísimo A más. todos los niveles. ¿Qué es, no sé, como la anécdota quizá que más te haya pasado en la academia o en alguna clase? Algo que tú hayas dicho, esto tiene que ser surrealista, que me esté pasando. Pero de que me haya pasado con más frecuencia o que sea más surrealista. Lo más surrealista. Pues esta la contamos siempre con Ana, pobrecito. Si me escucha el alumno, de verdad que no me estoy riendo de ti, te lo juro por mi vida, que me sabe súper mal. No te juro que no me estoy riendo, es que me hizo mucha gracia. De hecho, este alumno no existe. No. Al principio de mi curso los avasallamos con un montón de información. Por eso digo que no es su culpa, porque yo entiendo perfectamente que esto fuera así. Les avasallamos con un montón de datos. Para acceder al campus, usuario, contraseña, para acceder al temario de esta manera, para tal, aquí, allá, el centro de entrenamiento, no sé qué, Claro, el día de la presentación salen así en plan, ¡madre mía! Les subo la presentación para que luego la tengan a mano, porque sé que ellos... Y claro, yo me pongo a hablar y me pongo y se quedan como, claro, me lo tengo en mi cabeza. Bueno, pues... Hubo un tiempo en el que el temario se metía en un USB, ¿vale? Y el pobre alumno vino y nos dijo, pero entonces el campus está dentro del USB. Claro, yo casi me meé de la risa y me tuve que aguantar porque estaba el pobre chico súper convencido de que el campus online estaba dentro del USB y no había entendido que el temario en el USB y que el campus era con el usuario y con la contraseña. Entonces, bueno, yo qué sé, a mí estas cosas, claro, cuando estás a tantas cosas y de repente el alumno tiene tal nivel de confusión que te gira todos los conceptos y es como... Vale, estaba desconectado cuando... Sí, en plan, no, a ver, claro, y me tuve que aguantar la risa porque el pobrecito mío yo no quería que se sintiera mal, porque no era su culpa, pero por otro lado era como, madre mía, qué nivel de confusión. Y luego, yo qué sé, pues preguntas, yo qué sé, un alumno que nos vino con que llevaba un pelo larguísimo y unos pendientes y tal, y le tuvimos que explicar pues que quizá de cara a la entrevista, pues... Ese pelo pues quizá un poco de corte, no hacía falta rapado, pero sí, claro. Un poquito más, ¿sabes? Curioso, ¿no? Que los pendientes... Obviamente no. Que para la entrevista no, que no daba la imagen que se esperaba del futuro... No sé si era policía o guardia, no me acuerdo. Y cositas así sí que es verdad que... Bueno, pues es mucha gente, son cientos y cientos cada año de alumnos, cada uno con sus circunstancias, y luego sí que es verdad que a veces me dan unos ataques de risa porque me sueltan una broma o me dicen, pues yo ha sacado un 2 y se empieza a mear de la risa del desastre que ha hecho y yo soy muy de tomármelo todo a recochineo y a no ponerme demasiado en serio y demás y les suelto pullas y bromas y demás. Pero sí, la verdad es que el día a día es... Yo siempre estoy allí riéndome. Yo allí estoy riéndome todo el tiempo. Eso está bien porque al final sí. Cuando a uno le gusta su trabajo... Sí. No le cuesta hacerlo. Sí. Y con Ana, estoy segura que nos han escuchado un montón de veces, con Ana a veces en recepción nos ponemos a llorar de la risa, pero a llorar, en plan de, yo qué sé, las típicas preguntas que nos hacen 150 veces. ¿Y cómo accedo aquí? ¿Cómo accedo allá? Y es como ya, digo, me voy a poner una grabadora claro. Y voy a reproducirlo y a veces pues pasan cosas pues o que ya van pidiendo información de una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Y Ana se ríe de mí porque me dice, venga, ahora también vamos a empezar a dar esto. Yo qué sé, por supuesto, eso un poco en el día a día. Es verdad que tratar con tanta gente de tantas situaciones diferentes, pues se llevan a las situaciones graciosas. Sí, será para escribir un libro. No sé si un libro, pero desde luego un cuadernillo de anécdotas, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, la más surrealista quizás podría ser esa, pero no tanto por lo que pasó, sino por lo muchísimo que me tuve que aguantar la risa para que el pobre alumno no se sintiera ofendido. Pero sí, me hizo bastante gracia, la verdad. Bueno, no está nada mal. Al final también es lo guay
de los trabajos tener algunas anécdotas. ¿Y para ti qué es lo más difícil, casi ya como para ir acabando, qué es lo más difícil a ti a nivel academia? Llevar o sobrellevar. Capaz lo que menos se ve, lo que más te cuesta, lo que dices, esto es que es verdad que es porque... La gestión de empresa. Para mí es lo peor. Para mí es lo más difícil de todo. Porque claro, la parte bonita es la programación didáctica, dar clases, innovar el temario, mejorarlo, ofrecer novedades, o incorporar, pues, si las tutorías, que si tal, todo esto a mí desde luego me alucina. Para mí no es trabajo, Claro. para que nos entendamos. Para mí estar preparando un tema, preparando un examen, dando una clase, hablando con un alumno, para mí eso no es trabajo. Yo podría estar así todo el día. Ahora, cuando ya toca que si hablar con el asesor, que no por los asesores que son maravillosos, pero hablar con el asesor porque hay que hacer no sé qué, hay que corregir este problema con esta factura, hay que revisar no sé qué de la contabilidad. Eso Te agota. me agota y me da muchos dolores de cabeza, la verdad, porque hoy en día pues gestionar una pyme es difícil. No digo que antes fuera fácil, no lo sé, no estaba, pero sí que por experiencia y comparativa con gente que antes llevaba o hace mucho que lleva, pues hoy en día pues hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta, muchísima información, muchos cambios y variaciones normativas constantes. Desde el punto de vista de gestión de la empresa, para mí sin lugar a dudas es lo peor. Luego, dentro de la parte de la formación, pues saliendo un poco más o menos por la misma vía, yo creo que las actualizaciones. Estar todo el tiempo pendiente de las actualizaciones y demás sí que es un poco bastante rollo. Y gestionar tanto, porque actualmente ¿cuántos profesores hay en Serpol? Y gestionar ese horario de que al final hay gente que no tiene dedicación exclusiva como docente dentro de la academia, Claro, sino que lo complementa con otros trabajos. No, y que al final son colaboradores, son personas que son expertos en unas determinadas materias y vienen a dar su conocimiento, a compartir su conocimiento sobre esa materia. A ver, es verdad que al principio, los primeros años, hacer ese encaje de bolillos, me costaba un montón. Pero ahora con los años, la verdad es que lo llevo bastante mejor. Yo digo que cada mes hago el sudoku correspondiente. Sí, con tanto, ¿no? Hago todo el sudoku. Y la verdad es que todos ayudan un montón, quiero decir. No son... De hecho, es una cosa muy importante. Absolutamente todo el mundo que entra por la puerta de Serpol es buena gente. Eso es súper importante. Para mí es crucial. O sea, si va a venir alguien que sea el super mega top en una determinada materia, pero es un poco especial, ¿vale? No lo quiero. Yeah. No lo quiero. Yo prefiero a alguien que quizás sea el segundo o el tercero, porque sea buena gente. Y que los alumnos vayan a estar cómodos. Y sea un ejemplo de los valores que representa tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, como los bomberos, todo. Porque eso para mí es lo más importante. Que ahí salga gente profesional en lo académico y en lo humano. Yeah. Para mí eso es crucial. Sí, sobre todo al trabajo al que se van a dedicar. Obviamente tiene que haber una parte humana desarrollada y no tener un solo pensamiento de voy a opositar porque al final de mes sí o sí me van a pagar, soy funcionario, listo. Yo eso se lo digo mucho en los entrenos, es tener en cuenta que aquí el que tiene que correr el peligro sois vosotros. Exacto. Y vosotras, no el ciudadano o la ciudadana que vaya por la calle, le ocurra algo y como me he metido aquí solo por un sueldo, yo no voy a defender a nadie. Y es como una cuestión muy a tener en cuenta, claro. Es vocacional por completo. Debería de ser vocacional, sí. Aunque hay mucha gente que al final a día de hoy se acaba metiendo por la parte económica o por la estabilidad, sí. Que para mí hoy en día es un poco lo que digo, tendríamos que tener ahí como ese punto a tener en cuenta. Yo creo que los alumnos que empiezan, evidentemente no tienen nada que ver con los que terminan, pero
no por nada, sino porque los que empiezan quizá se dan cuenta de que eso no es lo suyo y se van, y punto. Y eso es absolutamente normal y comprensible. De hecho, es lo lógico. Si tú realmente, ¿para qué vas a hacer ese esfuerzo en tiempo y dinero? Sí, no es lo tuyo. Claro. Y los que se quedan, yo sinceramente, a día de hoy, creo que no he visto a ninguno que me diga, no, yo me meto en la policía por el dinero. Porque si te metes como funcionario de carrera por dinero, no te metes a policía ni te metes a guardia, con el riesgo que conlleva, los turnos que implican, porque mucho se habla de que si trabajan 6-6, los policías, algunos por ejemplo, tal. Bueno, pero enfréntate a las situaciones a las que ellos se enfrentan, ponte en la situación de riesgo que se ponen ellos, sacrifica pues tu descanso, tu tiempo y tu seguridad, tu integridad física y psicológica en ciertas circunstancias. Entonces, si alguien quiere dinero y estabilidad, está bien como Policía Nacional, pero desde luego ahí va a tener unos contras que en otro sitio no tendrá. Y a día de hoy, yo toda la gente que he visto pasar la entrevista y entrar en Ávila y demás, sinceramente, no he visto a ninguno que no tuviera vocación. A ninguno que estuviera solamente por la parte económica. Que por supuesto, a ver, no seamos tontos, por supuesto nadie quiere trabajar gratis, Claro. sí. Evidentemente, pues si las condiciones económicas son buenas, pues genial, por supuesto, y así ha de ser. Claro. Y mejor que deberían estar en algunos puntos, que precisamente los sindicatos luchan para que mejoren. Pero sí que es cierto que yo creo que a esta oposición, si entras solo por dinero, Mal asunto. no vayas allí, vete a otro lado. Está genial. Y para acabar, es una pregunta que se la vamos a hacer a todo el mundo Vale. que venga, y es... Yo soy la primera pringada Eres la primera y no me que voy la a vas a pensar. recibir. Correcto, vale, venga, Entonces, adelante. ¿Qué supone para ti el deporte en tu vida a día de hoy? Ah, sí. Salud mental, básicamente. Estabilidad mental, salud mental, tranquilidad. Yo tengo mucha ansiedad, soy una persona con mucha ansiedad, que a veces me cuesta gestionar, y el deporte me pone los pies en el suelo, me hace aterrizar, porque la ansiedad cada uno lo vivirá como lo viva, Sí. ¿no? A mí me eleva, en el mal sentido de la expresión, porque me saca de la realidad. Me saca de la realidad y me lleva al mundo de la ansiedad, donde hay muchos pensamientos catastróficos, donde todo va a salir mal, donde todo lo hago mal, porque aquí donde me veis soy experta en decirme todo lo que hago siempre mal, porque siempre podría estar mejor. Claro, entonces el deporte es como si me agarrara de las piernas y me llevara al suelo y me devolviera a la verdad, a la realidad. Cuando tengo un pico de estrés muy gordo, entreno más. Qué bien. Y lo saco de donde sea. 7 de la mañana, 8 de la noche, me da igual, ¿eh? O sola en casa, tengo 4 cosas y me pongo un vídeo en YouTube, pongo cardio full a tope de power, no volverme loca, ese. Y me pongo eso y ya está, y que se jodan los vecinos. Y sí, claro, Ya está. de eso se trata. Y punto. Bueno, pues es genial porque al final es... Claro, no solo que nos dedicamos al deporte, nos gusta saber qué simboliza y qué hace en la vida de cada persona. Sí, sí. Entonces, me parece genial tu respuesta y ojalá sigas refugiándote en el deporte Sí. cada vez más, evidentemente. ¿Es eso o matar? Es capaz Está mejor el feo. deporte. Y está feo. Sí. Bueno, como abogada, lo mismo... Sí, bueno, te puedo decir hasta los artículos, así que imagínate. No, está feo. Mejor el deporte. Sí, sí. Genial, así que nada, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por Muchísimas invitarme. gracias. Y geniales tus palabras. Hasta aquí. Hasta aquí. Y director de la sección de entrenamiento físico de Academia De Serpol. Academia Serpol. Corte. Me encanta. Hala. Bueno, entonces, si no, me presento, ¿no? Claro, es que yo esto sí que no lo he preparado ni... Echaré a ver. Bienvenidos al podcast de Jonathan.